Uno, buenos días, bienvenidos a la entrevista con el doctor Pablo López Arabia, del Departamento de Economía del Tecnológico Monterrey, Campus Santa Fe. ¿Cómo estás, estimado Pablo? Muy bien, Pedro, como siempre, un gusto estar contigo y feliz año a toda la audiencia. Gracias, igualmente por allá. Y bueno, pues hay un tema que ahora sí que está ahorita de moda en las portadas de los periódicos, portales, incluso es tema de pláticas en el café, y estamos hablando del superpeso. Entonces, pues a mí me gustaría platicar contigo sobre este tema y sus implicaciones en la economía y el sector energético. Si hoy abres el periódico, vas a encontrar un tipo de cambio de 18.98 pesos por unidad, pero en los últimos, ¿qué te gusta? 10 días, el peso se ha ubicado por ahí de los 18.47. Y bueno, en lo que va del sexenio, reporta una baja de 4.74, y digamos que si definiéramos cómo le ha ido en los últimos 5 años, pues ha tenido en 5 años 2 alzas y 3 bajas anuales, ¿no? Entonces, según revisando algunas cifras, el precio del dólar está regresando a niveles de 2016, si consideramos el tipo de cambio del diario oficial. Eh, ¿Qué pasa con el superpeso, estimado Pablo? ¿Cuál es el sustento económico o qué está sucediendo? Si nos pudieras explicar, por favor. Sí, bueno, mira, este concepto creo que a todo el mundo le encanta hablar del superpeso y es como cíclico, ¿no? Cada vez que el peso tiene una apreciación, pues hablar de este peso robusto y fuerte. Ahora, a veces lo que pasa es que se combinan diferentes acciones que hacen que tengamos una apreciación significativa y que pues eso haga que la gente reaccione y a veces cuando también pues algunos personajes hacen referencia al tipo de cambio como una estrategia de política, pues todavía cobra más relevancia, ¿no? Es decir, tenemos un peso muy sólido y pues yo digo, lo que pasa es que cuando tenemos un peso débil, nadie habla o sea, ningún político va a hablar de un peso débil, ¿no? Pero bueno, a lo que me quiero referir es que desde que tenemos un tipo de cambio flexible, pues tenemos que entender que un tipo de cambio flexible hace eso, que el tipo de cambio todos los días tenga movimientos y que vamos a ver apreciaciones y depreciaciones, porque pues lo que empieza a operar en un tipo de cambio flexible es la ley de la oferta y la demanda, y pues eso es lo que hace que pues se convierta en una variable de ajuste. Así que me parece que primero hay que entender que desde que tenemos un tipo de cambio flexible, pues es muy normal que el tipo de cambio pues tenga estos movimientos ya sea de apreciación o depreciación, y que pues lo que ha ocurrido es que recordarás que en el 2020, en plena pandemia, el tipo de cambio llegó a registrar niveles de 18.56, es decir, sí habíamos tenido niveles relativamente bajos del tipo de cambio. Y después empezamos a ver que el tipo de cambio empezó a regresarse arriba de los 20 por algunas circunstancias. Y bueno, problemas de las cadenas de suministro, la guerra entre Rusia y Ucrania, y bueno, diferentes factores que fueron haciendo que también hubiera volatilidad en los mercados emergentes. Y pues si checas lo que hemos llevado del año, pues lo que ha sorprendido es que de tener un peso que han dado empezando el año en 19.46, pues lo vemos rompiendo la barrera de los 19 y cotizando en 18.90 en promedio, con algunos picos, sobre todo, pues ya se ha mostrado que llegó a su mínimo el 18 de enero y de ahí pues como que ya se está recorriendo un poquito, pero aún así si lo vemos en el agregado de todo el año del 2023, pues se ve una apreciación importante. Ahora, ¿cuáles son los elementos que explican por qué el peso se ha apreciado en fechas importantes? Pues yo diría que podemos enumerar al menos unas dos que son muy fuertes, y yo diría que podemos decir que hasta tres, pero yo creo que dos son claves en este elemento. La primera tiene que ver con las remesas. Tenemos la entrada de remesas muy fuertes y vemos en el comparativo en el 2021 las remesas cerraron en 51.5 mil millones de dólares, ¿no? Entonces, ahorita el número oficial que tenemos reportado hasta el
mes de noviembre en Banxico, la cifra oficial, tenemos 53,000 millones de dólares. Es decir, Otro simplemente récord. sin contar el dato de diciembre, pues ya tenemos que ya superamos el dato de todo el 2021 y entonces pues 2022 seguramente pues la cifra estará muy cercana a superar los 55,000 millones de dólares seguramente. Y esto lo que hace es que pues esta entrada de dólares, pues que es uno de los ingresos más importantes ya para el país después del turismo y o más bien superando al turismo y al petróleo, pues se ha convertido en la primera entrada de ingresos para el país y entonces eso explica que tenemos una gran entrada de dólares, ¿no? Y recuerda que el tipo de cambio, pues hay diferentes maneras de determinar. Un tipo de cambio se puede ver como simplemente que su precio se determina como la oferta de dólares y pues eso va a determinar, entre más oferta de dólares, pues significa que el dólar debería de valer menos. Entre menos dólares haya, pues el dólar debería de costar más y eso debería de explicar esa cuestión. Y obviamente hay otros conceptos que la gente asocia al término de balanza de pagos, al diferencial de tasas. Bueno, hay muchas teorías que explican qué determina el tipo de cambio, pero si nos vamos al esquema más simple, pues simplemente si hay más dólares, pues el tipo de cambio se tiene que apreciar. Si hay menos dólares, pues se tiene que depreciar. Y entonces ahorita tenemos una entrada extraordinaria de dólares por las remesas que han mandado nuestros compatriotas, particularmente de Estados Unidos hacia México. Ahora, el segundo elemento, Pedro, pues recordarás que prácticamente todo el año 2022 hemos tenido alzas del Banco de México, es decir, alzas muy agresivas, muchas de 75 puntos base, se moderado en 50, pues mucho replicando la política monetaria de la Fed, y pues eso lo que hace es que pues se haga que pues sea un elemento que permita estabilizar los flujos de extranjeros hacia México. Es decir, creo que las tasas de interés, al controlar la inflación, pues el tipo de cambio se puede ver también como simplemente el diferencial de inflaciones entre dos países. Y entonces, pues si las tasas de interés suben, pues tienden a que la inflación va a empezar a comprimirse y eso debería de reflejarse en un tipo de cambio más sólido para el caso de México. Y el tercero es porque recordarás que también había habido una salida de flujos de extranjeros en el mercado de bonos y en algunos mercados accionarios, y creo que eso también ya se ha empezado a estabilizar. Y obviamente podemos agregar una gran cantidad de factores, que también el turismo se ha reactivado. Recordarás que el turismo fue el que más batalló con la pandemia y pues que es una entrada también importante de ingresos. Y también recordarás que hemos tenido entradas extraordinarias de petróleo, que aunque también hemos tenido salidas extraordinarias porque importamos una gran cantidad de gasolinas y de gas natural, pues lo importante es que por política todas las exportaciones de petróleo que hace Pemex, pues las tiene que venderle esos dólares a Banxico y pues eso hace que las reservas internacionales pues también se mantengan robustas. Así que yo creo que pues ahí está la combinación de factores que explicarían y pues lo resumiríamos en total para que nuestra audiencia lo tenga muy claro, de manera muy puntual, que sería pues remesas extraordinarias en niveles récords en el 2022 y que apuntalan que pues esta inercia se podría mantener para el 2023, seguramente a tasas más lentas, pero lo importante es en términos absolutos la gran cantidad de flujos de dólares que llegan a México por remesas. El segundo, la tasa de interés, que en el caso de México pues ya se dice que ya deberá de ir moderando esa tasa de interés y que seguramente Jonathan Gida ha hablado de que ya estamos llegando a la tasa terminal. No sabemos si la tasa terminal será hasta mitad del 2023, pero las proyecciones de inflación del Banco de México sugieren que la convergencia a la inflación se alcanzará hasta el 2024 o si es muy benigna, pues a finales del 2023. Entonces yo creo que todavía ahí vamos a tener que las tasas de interés pues van a ayudar a una estabilización del tipo de cambio. Después si tenemos los flujos de extranjeros, pues también con estos movimientos de tasas y también para diversificar los portafolios en mercados emergentes, pues creo que se van a estabilizar los flujos de extranjeros tanto en el mercado de bonos, en que ya se habrán limpiado posiciones y se tienen que hacer de nueva cuenta las colocaciones. Y creo que también, aunque el precio del petróleo es bastante incierto,
pues lo que sí queda claro es que el invierno contribuye para que pues se mantenga robusto, y además recordarás que hay una estrategia de la OPEP de tratar de mantener estos excedentes por un tiempo prolongado, y creo que eso también ayudará para que el peso mexicano se mantenga robusto. Y finalmente los flujos de turistas, que creo que pues a medida que la economía se está abriendo, pues también el turismo se ha repuntado, y particularmente también eso ha beneficiado a las aerolíneas, y pues en teoría todo el mercado turístico creo que es importante. Así que esos son los drivers que yo te diría, Pedro, que han apuntalado para ver este famoso superpeso. Sí, estimado Pablo, bueno, pues creo que muy interesante tu comentario. Por ahí comentaste la política flexible del tipo de cambio. Si no mal recuerdo, esa política se empezó a aplicar en el sexenio de Sodillo, después 94, 95. de esa traumática devaluación que se vivió, que primero empezaron con bandas y bueno, como vieron que no funcionó, bueno, pues aplicaron la política flexible con intervenciones del tipo de cambio, ¿no? De pronto por ahí, cuando el tipo de cambio se va muy arriba, pues entra el Banco de México a inyectar por ahí algunos dólares y bueno, pues, o algunas compras también por ahí, al revés, pero bueno, por ahí de alguna manera es lo que ha estado utilizando, ¿no? El Banco de México un poco para mantener el tipo de cambio, ¿no? Aunque es importante señalar, y ahí te voy a interrumpir, Pedro, porque es un tema interesante en el sentido de que Banxico en realidad no tiene un tipo de cambio objetivo, y en No, realidad las remesas y las reservas, perdón, que tiene Banxico no le ayudarían a mover el volumen diario que se hace. Realmente el peso mexicano es una de las monedas más tradeadas de los mercados emergentes. En la última encuesta del BISPO se encuentra realmente, pues le fue superado por el renminbi chino, pero en realidad es una de las monedas emergentes con mayor liquidez, y en ese sentido, pues la verdad es que por eso el Banco de México no tiene un tipo de cambio objetivo meta. Lo que sí, Banxico lo que hace es que cuando ve un desorden entre oferta y demanda, pues entra. tiene la potestad de salir a entrar al mercado, y pues tiene tanto subastas a precios de mercado como algunas subastas que pueden ser, o más bien algunas colocaciones que pueden ser discrecionales, sobre todo cuando hay movimientos muy abruptos en el Muy mercado, abruptos. y pues lo que trata es de ordenarlo y de suavizar, ¿no? Así Entonces, es. nada más para puntualizar lo Sí. que señalabas, Pedro. Sí, no, pues sí, sin duda, digo, a lo largo del tiempo, pues, incluso hemos alcanzado niveles arriba de 21, ya pegándole a los 22. Entonces, pues, bien como dices, con esas intervenciones, pues de alguna manera se ha estabilizado el mercado. Ahora, en la perspectiva de mi generación e incluso otras generaciones, digamos, por ahí de los 40 años, podremos decir que estamos acostumbrados a las devaluaciones, ¿no? Incluso se ha buscado dar la explicación positiva, ¿no? Que pues si se abaratan nuestros productos y podemos exportar más, inhibe las importaciones. En fin, una lista ahí de explicaciones cuando se devalúa. Ahora, cuando se revalúa así, pues también vendrán las explicaciones positivas, ¿no? Así como, no, pues es que entonces, ahora, en tu perspectiva de análisis, digamos, ¿qué nos conviene? Digo, pareciera que tendremos que devaluar para poder exportar más, ¿no? O tenemos, este superpeso nos hace daño. Realmente, sé que esto se ve pues también en función de un sector exportador, un sector, o sea, no para todos aplica igual, pero bueno, un análisis sobre este tema de qué tipo de cambio debemos de tener, por un lado, y por el otro lado, pues también hay métricas que de alguna manera se puede determinar si el precio está subvaluado o sobrevaluado. ¿Está sobrevaluado, subvaluado? ¿Qué nivel está ahorita, estimado Pablo? En realidad, primero hay que decirle a nuestra audiencia que cuando nosotros hablamos de devaluación es cuando pasamos de un tipo de cambio fijo a uno flexible. Entonces se dice Ok. automáticamente hay una devaluación. Ok. Cuando realmente ya tenemos un tipo de cambio flexible, pues significa que lo que tenemos son apreciaciones y depreciaciones. Depreciaciones. Entonces, el concepto de devaluar es un concepto que es muy traumático en la cultura mexicana, porque nos hace recordar el episodio del 76, el 82, el 87, bueno, son remembranzas que hasta 94. tienen un golpe, claro, tienen un golpe cultural, Psicológico, emocional, cultural. para la cultura financiera importante y para los empresarios.
Y por eso cada vez que se habla de devaluación, la gente se pone un poco inquieta. Entonces deberíamos decir con propiedad que tenemos apreciaciones y depreciaciones y que eso es muy normal en un tipo de cambio flexible. Flexible. Entonces, bueno, teniendo en mente que lo correcto que debemos de hablar en un tipo de cambio como el que tenemos en México de apreciaciones y depreciaciones, ahora lo que tenemos que entrar, y ahí es donde me voy a ver todavía más académico, es qué determina el tipo de cambio. Hay muchas teorías, al menos dos dicen que el tipo de cambio es un precio relativo. En realidad el tipo de cambio lo que hace es que tú puedas comprar lo mismo, es decir, que un norteamericano, un estadounidense, para decirlo con propiedad, que viene a México, pues con sus dólares y puede comprar en Estados Unidos un periódico, pues con ese dólar, en México también podría comprar ese periódico. Entonces vamos a pensar que si en Estados Unidos eh, los precios, vamos a pensar que en México y Estados Unidos los precios iniciaran iguales, vamos a pensar que, siempre les digo a mis alumnos, que el mundo empezara de cero y México y Estados Unidos estuvieran iguales, entonces, ¿cuánto cuesta un periódico en Estados Unidos? $1. ¿Cuánto cuesta en México un periódico? $1. Entonces, ¿cuál sería el tipo de cambio? 1 a 1. Eso sería la paridad, ¿no? Ok. Ahora, la teoría dice que cuando hay inflación, pues lo que debe hacer el tipo de cambio es reflejar los diferenciales de inflación. Y por eso una manera de calcular el tipo de cambio es por los diferenciales de inflación, que es lo que nos lleva a hablar del principio de poder de paridad de compra, que realmente podamos comprar la misma canasta de bienes. Entonces siempre lo pongo en este ejercicio muy simple. Pensemos que los precios en México crecen al 100%. Entonces eso implica que ahora el periódico, en lugar de valer $1, pues vale 2. Así es. Pero pues el estadounidense diría, ¿y yo qué culpa tengo que en México suban los precios? En mi país están muy estables y entonces yo llego con mis dólares y pues si en Estados Unidos yo puedo comprar con $1 un periódico, pues el tipo de cambio debería de reflejar el mismo poder adquisitivo. Entonces, ¿qué significa? Que para que el estadounidense en México pudiera comprar un periódico, pues ahora que necesita $2. Entonces, ¿qué significa? Que ahora el tipo de cambio va a ser, por cada dólar le van a tener que dar $2 para que pueda comprar el mismo periódico. Entonces, cuando uno lo ve en este contexto, pues realmente el tipo de cambio es simplemente lo que permite hacer que tú mantengas la misma capacidad de compra en un país respecto de otro. Ok. Y entonces, pues si lo vemos desde ese punto de vista, pues los tipos de cambios no deberían de estar desde el punto de vista apreciados ni depreciados, simplemente reflejarían el diferencial de inflaciones. Es decir, que aquellos países que tienen tipos de cambios sólidos, fuertes, pues en teoría son países que tienen inflación baja. Ok. Los países que tienen inflación alta deberían de tener monedas más débiles, ¿no? Un Venezuela, es decir, aquellos países que tienen mucha inflación, pues significa que van a terminar dando más bolívares por cada dólar, pues porque los precios están subiendo mucho. Y entonces alguien diría, pues que el tipo de cambio al estar muy depreciado, pues pierde valor. Y Así tiene es. cierto sentido, porque si lo vemos en términos de unidades, ahora hay que dar más bolívares por el mismo dólar. O cuando el peso se deprecia, pues ahora hay que dar más pesos por el mismo dólar, ¿no? Entonces me he visto muy académico y vuelvo a repetir, no se No, está trata bien. de dar aquí una clase, ni mucho menos, como dijeran, para no aburrir a la audiencia, pero lo que sí podemos hacer es entender que lo planteo para llegar a tu siguiente pregunta, que es, bueno, y cierro. La segunda manera de ver el tipo de cambio es que también el tipo de cambio refleja los diferenciales de tasa de interés. Entonces, pues por eso cuando vemos que las tasas de interés en México empiezan a subir, pues eso debería hacer que los diferenciales de tasas pues empiezan a ayudar al tipo de cambio, ¿no? Dependiendo si la tasa de interés en México empieza a aumentar, se vuelve más atractiva para invertir en pesos, llegan más pesos y entonces, pues, ¿qué significa? Que la gente que trae dólares, pues al querer invertir en pesos, pues, ¿qué tiene que hacer? Comprar pesos. Y entonces, ¿qué hacen? Ofrecer dólares. Y entonces la oferta de dólares crece y entonces cuando las tasas de interés en pesos son muy altas, pues hay atractivo para que la gente que tiene dólares, pues los quiere invertir en pesos, ¿no? Entonces, esa es como la lógica de las dos maneras en que se determina el tipo de cambio. Y no hay nada más esas dos. Te podría decir que si aquí estuvieran colegas míos que se dedican al parte de comercio, pues dirían que tiene que ver con la balanza de pagos, ¿no? Que hay toda una teoría. Y esa es una de las consecuencias
de lo que tú acabas de decir. Generalmente la gente que está acostumbrada a la literatura del comercio internacional tiene esta inquietud de que si se deprecia una moneda, las exportaciones se abaratan y entonces en realidad debería de haber un superávit comercial. Bueno, pero esto no es del todo cierto porque tendría que haber una depreciación en términos reales, no nominales, eso es lo que dice la literatura. Entonces, si no, la regla es que cualquier país que quisiera mejorar su tipo de cambio o que quisiera mejorar su economía, pues simplemente con que devaluara su moneda serían felices. Pero eso no se puede hacer, porque tiene que ser una depreciación en términos reales. Y eso tiene que ser que otra vez regresamos a las inflaciones. Y ahí es donde el problema es que, en sentido estricto, nadie quiere tener inflación alta. Entonces, si nadie quiere tener inflación alta porque pues, es el incremento de precios y eso merma a la población y a su economía, pues entonces, cuando tú mismo me preguntas, ¿qué queremos? ¿Monedas fuertes o débiles? Pues más bien queremos que sean monedas estables. Monedas ¿por qué Banxico tiene una meta de inflación del 3%? Porque pensamos que esa meta de 3% pues no genera, es una inflación aceptable, estable, que permite que la economía pueda funcionar, ¿no? Hay toda una cuestión de cómo se determina esa tasa, pero vamos a pensar que en realidad mucha gente dice, no quisiéramos tener inflación porque la inflación afecta a los consumidores porque les cuesta más los productos. Sí, pero si los precios bajaran y hubiera deflación, pues no habría productos porque las empresas no tenían incentivos a vendernos, ¿no? Porque dirían los precios están muy bajos. Entonces, por eso la idea es que no queremos inflación, pero tampoco deflación, y por eso hay una banda razonable que es una inflación objetivo, que en el caso de México es 3%, que hace que la economía funcione. Entonces, y entonces, pues siempre la pregunta es saber si la moneda tiene un valor justo, ese famoso fair value o el valor justo. Y entonces, pues algunos dicen, ¿qué es lo que hace que la moneda tenga valor? Pues su poder de compra. ¿Y qué puede hacer que la moneda pierda poder de compra? La inflación. Y entonces, pues ahí está la explicación. Generalmente una moneda que tiene altas tasas de inflación estará tendiente a depreciarse, y entonces pues ahí es donde alguien diría que las monedas están castigadas y que pues están. Ahora, ¿cómo se podría determinar si realmente una moneda no está en su valor de equilibrio justo? Bueno, hay algunos ejercicios estadísticos que se han creado que se llama, por ejemplo, voy a tener que decir el comercial, ahí tú dirás si pasa o no pasa, pero se llama el índice de Big Mac, lo creó The Economist, y que pues agarra una hamburguesa. Tú sabes que esa hamburguesa, si tú la consumes en cualquier parte del mundo, pues generalmente tiene carne, lechuga, jitomate, y es como un producto que es estándar, y entonces eso permite resolver que tengas una mercancía que sea comparable. La Big Mac en cualquier parte del mundo tiene los mismos ingredientes. Entonces, eso refleja que es una canasta comparable. Y entonces, pues, ¿qué es lo que se hace? Pues dices, lo que te cuesta la hamburguesa en un país y esa misma hamburguesa en otro, y pues a partir de ahí determinas el tipo de cambio de equilibrio o justo o que mantiene la paridad. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Que a partir de ese índice se dice, pues esto debería de ser lo que debería de estar el tipo de cambio. Ahora vas y ves en cuánto está el tipo de cambio que está dada la oferta y la demanda, y pues con eso sí dices, pues si el tipo de cambio según este índice, tomando las mercancías, dice que el tipo de cambio debería de estar en 20 y en el mercado está en 22, pues entonces tú dices, pues el tipo de cambio pues está subestimado, es decir, está castigado. ¿Por qué? Porque vale 22 y debería de estar valiendo 20. Ahora, cuando pasa al revés y el índice Big Mac dice 20 y está en 18, pues dicen, no, pues ese peso está inflado, pues ese peso debería de estar en 20 y no en 18. Y entonces, pues es como la gente, ese mismo índice nos permite determinar niveles de sobrevaluación y subvaluación. Ahora, eso siempre tiene quejas, implicaciones, y pues ya me aventé la clase, como dijeran ahí para los colegas, muy breve, pero yo diría que más bien lo que deberíamos de pensar es que quisiera ir más bien a tu pregunta central y al espíritu. Es decir, más allá de que si queremos un superpeso,
Pues la verdad es que el superpeso, alguien diría, castiga a los exportadores, pero también hace que las importaciones se abaraten y que se vean. Entonces yo diría que en realidad no deberíamos de pensar al tipo de cambio como una herramienta que nos permita pues tener superávit o déficits comerciales, sino más bien que sea el ritmo de la actividad económica la que determina cuál es el tipo de cambio que debemos de tener. Entonces, pues yo creo que la misma dinámica economía de la economía, pues empiezan a entrar turistas y hay dinamismo, pues es muy natural que tengamos un peso apreciado y eso nos debería de preocupar. ¿Por qué? Porque si tenemos un sector exportador competitivo, eficiente, pues aunque el tipo de cambio los castigue un poco, al ser tan eficientes o tener un producto diferenciado, lo van a seguir vendiendo. Entonces, por eso Sí. yo diría que no deberíamos de preocuparnos. Es decir, ¿tú crees que a China, bueno, que esta es toda una historia, mejor no lo pongo porque tenemos dos terrenos que serían los alumnos y me voy a tener que aventar otra clase, pero yo diría que más bien lo voy a poner, o sea, imagínate que tú desarrollas tecnología de punta, Pedro. Nosotros empezamos a producir autos eléctricos. Tenemos el litio, tenemos la tecnología, tenemos la cadena de suministro, y en otros países no tienen. Pues aunque en México los precios fueran relativamente caros y el tipo de cambio estuviera castigado, pues aún así el sector exportador seguramente estaría pujante, ¿no? ¿Por qué? Porque no habría sustitutos, ¿no? Entonces yo creo que lo que nos debe de preocupar es tener la tecnología, la ciencia, los productos que nos permitan tener una dinámica económica más allá del superpeso. Y diríamos que ya cuando haya estos mecanismos del superpeso, pues yo creo que ahí pues tendremos precisamente, pues en el caso de México, la Comisión de Cambios, o en el caso de los países que pues todo eso se le entrega al Banco Central, pues que sea el que a través de la política monetaria y otros instrumentos defina pues cuál deberían de ser esos equilibrios que se persigan. Bueno, digo, gracias por la clase. Creo que muy interesante. Nos acabas de explicar muy bien todas las implicaciones que el tipo de cambio, su variación, un poco para entenderlo. Este, excelente. Aquí el tema es que el tipo de cambio es una variable con la que se calcula el presupuesto federal. Es una variable que también utilizan las empresas para hacer sus presupuestos. Y el hecho de que suba o baja el tipo de cambio, bueno, pues puede representar, digo, en montos de deuda importantes como el del gobierno federal. Bueno, pues puede representar incluso hasta un ingreso, ¿no? O un gasto dependiendo de, ¿no? O sea, creo que sí es importante en este caso tener un tipo de cambio que, como dices bien, que esté estable, porque pues garantiza los presupuestos, ¿no? Digo, de alguna manera los altibajos, ¿no? Entonces, incluso ahorita con esta apropiación, pues por ahí se ven unos ingresos en el gobierno federal, ¿no? Porque si su deuda, pues tú ya la conviertes, bueno, pues ya se traduce en un Sí, pequeño ingreso, yo ¿no? en esa parte te contestaría, Pedro, de que en realidad eh, el tipo de cambio, sobre todo cuando viene el presupuesto en los criterios generales de política económica, hay dos variables que tú sabes que siempre son las que, como Claro, decimos en el el argot petróleo. popular, se cucharean, ¿no? ¿Y cuáles son las dos que se cucharean? El tipo de cambio y el precio del El petróleo. peso Eran del las que petróleo. siempre, a pesar de que hay una fórmula, y bueno, pues lo que se hacía es que Sí, ahí, con esas dos variables, se terminaba estirando un poquito los ingresos. Después la venía la cobija, realidad digamos. y entonces ya la realidad nos decía que pues los ingresos se habían comportado de tal manera y pues que había que recortar. Y entonces creo que ya hemos superado esa etapa de que pues a los últimos años, pues la verdad es que esas dos variables se han mantenido creo que con cierta disciplina, con cierto rigor. Como siempre, no falta que le quieran ahí cucharear un poquito, pero creo que los precios pues han estado en tal nivel que no se ha notado eso en sobremedida. Pero yo te diría que realmente me diría lo siguiente, yo creo que más que la variable tipo de cambio nos preocupe, es entender la variable que determina el tipo de cambio, que es la inflación. Entonces yo creo que por eso, desde el año pasado que estamos hablando de estanflación y que la inflación sigue persistentemente alta, yo creo que ahí la tarea es por qué tanto le pedimos al Banco de México que Controlar pues, la la inflación. inflación que tiene que controlar y que es particularmente la subyacente, pues la hemos mantenido persistentemente alta. Ahí es donde está la tarea del Banco de México de atacar eso, porque si él ataca esa inflación, Pedro, el tipo de cambio lo vamos a tener relativamente estable. Entonces, lo que necesitamos, obviamente que hay otras variables, pero a lo que me Sí, refiero es sí, que si claro. pensamos
que el resto de las variables, las remesas, aunque ya no están en 50,000, pero se mantienen los flujos que normalmente se tienen, pues la verdad es que el tipo de cambio no debería de tener cambios tan abruptos. Así que yo diría que más que el tipo de cambio per se, lo que nos debe preocupar es que garanticemos que la inflación se controle para que, pues al menos los esenciales que determinan el tipo de cambio, pues se tengan controlados y que siempre va a haber choques externos, pero esos choques externos sí los puede manejar el Banco de México, los platicamos, ¿no? Puede intervenir en el mercado para esa volatilidad, Así es. suavizar esos movimientos. Ahora, una cosa que yo sí quiero reconocer es que en México hemos construido una cultura de administración de riesgos que no ha sido gratis, pero ha sido estos eventos traumáticos del 76, del 82, del 94. Ese Bueno, estos pequeño eventos detalle traumáticos han hecho de que se haya creado un mercado de coberturas. de derivados y de coberturas muy sólido, muy robusto, tanto en México como fuera de México, y creo que en ese sentido, pues los grandes corporativos ya tienen machados sus presupuestos, tienen estas coberturas, y creo que en ese sentido yo te diría que, ¿qué pueden hacer? Pues los empresarios no esperan, ya tienen sus estrategias, tienen las Así es. estructuras, hay un mercado muy profundo de derivados, tanto del mercado bursátil como del extra bursátil, tanto en México como fuera de México, es una de las monedas más líquidas, y creo que ahí hay una gama de instrumentos desde swaps, futuros, forwards, creo que hay una gama muy amplia. Ahora, lo que creo que el problema radica, Pedro, en las personas como tú y yo, que tenemos nuestro presupuesto, o hasta las personas que tienen un pequeño negocio, una cocinita, que tienen un pequeño changarrito. Pues alguien diría, bueno, pues indirectamente están expuestos al tipo de cambio en algunos productos que pudieran venir de fuera. Pero imagínate que alguien se dedica a la comercialización de un producto que viene de fuera, pues cómo se defiende ahí, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de empresas casi familiares, pequeñitas, de uno o dos empleados. Y otra vez regreso. La mejor manera de defender a esas familias que no tienen acceso a productos, porque para ellos sí les representa un costo de transacción importante, es controlar la inflación, pero siempre regresamos a lo Sí, mismo. no, definitivamente. El control de la inflación es una de las variables claves para tener un peso robusto. Tan es así que la ley orgánica del Banco de México nunca dice controlar la inflación. Dice, Mantener el nivel uno del de los 3. objetivos del Banco de México es garantizar el poder adquisitivo de la moneda. ¿Y cómo se garantiza el poder adquisitivo de la Controlando moneda? la inflación. Controlando la inflación. Entonces, pues el que tiene que garantizar que tengamos un peso que permita tener esa capacidad de compra es el Banco de México. Bien, estimado Pablo, pues ya para ir cerrando o para cerrar, pues ya me gustaría que, pues, digo, independientemente de lo que vaya sucediendo, bien como acabas de decir, aquí lo que interesa es controlar la inflación para que el tipo de cambio no se nos vaya. Entonces, en el escenario 2023, ¿cómo ves, sí, cerrando, cómo ves, cómo viene, cómo se esperaría la situación para el tipo de cambio? ¿Va a haber movimientos de altibajos? Si tienes algún escenario por ahí, por favor. Pues mira, yo creo que realmente vamos a ir a los fundamentales, Pedro. Entonces yo creo que en los fundamentales vamos a regresar a lo mismo. La inflación, como la tiene proyectada Banxico, va a empezar su convergencia al objetivo hasta el 2023 y principios del 24, sí. 2024. En Estados Unidos la inflación ya se ha moderado un poco. Ahora, si pensamos que la economía empieza a tener esta convergencia, una disminución de la inflación, pues deberíamos de ver un peso más apreciado, eso sin duda, manteniendo las demás variables. Ahora, el tema de la inflación es que, pues, otra vez, hemos visto que a Banxico le ha costado mucho trabajo y que la inflación subyacente, pues, se ha mantenido durante mucho tiempo muy, muy, muy alta. Entonces, yo creo que sí, lo que esperamos es que ya la inflación empieza a descender, Pedro, pero como siempre he dicho, ese descenso va a ser gradual y que no tengamos problemas en las cadenas de suministro y pues va a ser dependen de lo que pase pues con la pandemia, que es un tema que sigue ahí Que sigue latente ahí. y de otros temas que tienen que ver con la guerra de Ucrania y Rusia, que precisamente en el World Economic Forum pues está ahí en el dedo del renglón ese tema y sus impactos. Entonces yo te diría que en ese sentido pues deberíamos de ver un peso más benigno. Ahora, las alzas de tasas se van a ir moderando. El caso de las remesas, pues creo que va a depender de que
esta parte es donde yo tengo nada más un poquito de preocupaciones de que sigue habiendo un poquito de preocupación de una eventual recesión en Estados Unidos, aunque las probabilidades son relativamente bajas, pero aún así, y recuerda que cuando pasa eso, pues el mercado laboral donde más afecta es el mercado de los hispanos y de la comunidad afroamericana, y entonces pues ahí es donde pues estas remesas podrían tener un crecimiento más moderado, pero yo creo que sigo siendo optimista, que creo que la economía norteamericana sigue teniendo el fuelle y el soporte para poder seguir avanzando. Entonces yo espero que el ritmo de remesas se mantenga, creo que el turismo va a seguir con una buena dinámica, sobre todo porque la gente quiere salir, pero tú por eso has visto que cada vez las calles más concurridas y que la gente quiere salir e ir a los centros turísticos, y creo que pues eso también va a hacer que el turismo esté bien. Y creo que realmente donde podemos tener, entonces creo que si lo englobamos, Pedro, los drivers que explicarían al tipo de cambio debería de hacernos que el tipo de cambio yo diría que se mantenga pues realmente estable. ¿Y en qué niveles? Pues yo diría que deberíamos de verlo por ahí entre los, y ahorita estamos viendo los 18, pues yo diría que el nivel normal que debemos de estar viendo al peso mexicano debería estar en los 19.50, con algunos destellos tocando los 20. Ahora, ¿por qué creo que podemos estar tocando los 20 y no nos debería de sorprender? Pues yo creo que Sí, debería ser el claro, nivel natural que debería claro, tener el tipo de cambio, y que además está contemplado en los criterios generales así es. de política económica. Y creo que esto tiene que ver, ¿por qué tenemos que ver un 19.50 y en algunos periodos de volatilidad tocando los 20 o en los 20? Te voy a decir porque creo que hay dos variables que a mí me preocupan. Uno es el que te dije que de la recesión, aunque sé que ya muchos ya lo tienen descartado de los modelos, aunque las proyecciones del Fondo Monetario Internacional tuvieron algunos ajustes, pero a mí dos elementos que me preocupan un poquito, Pedro, es los mercados financieros. Recordarás que tuvimos esta crisis de los criptoactivos, entonces Activos, a mí esos mercados, cuando tenemos un dólar muy fuerte, por definición tenemos monedas débiles. El así peso es. mexicano es una excepción a los mercados latinoamericanos por todos estos drivers que te acabo de comentar, que es exportador de petróleo, que tiene remesas muy grandes, o sea, pero eso no ocurre en todos los países de América Latina. Entonces, los países de América Latina, cuando hay un dólar muy fuerte, pues por definición, pues su moneda empieza a tambalear. Entonces, a mí lo que me preocupa es que se debe fenómenos en el mercado financiero, sobre todo donde los agentes económicos están muy endeudados, muy apalancados, y que eso sea un factor de riesgo. Eso a mí me tiene como preocupado, digamos, Sí, 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 claro. sin despertar alarma, pero yo diría que ese es uno de los elementos que yo diría. Y el segundo tiene que ver con algo que tú también has comentado en su momento, Pedro, que es que la encuesta eh, al sector privado que hace el Banco de México, a los analistas, sugiere que uno de los mayores problemas que se detecta es el problema que está asociado a la cuestión no solamente de inseguridad, sino también a la parte geopolítica, ¿no? Entonces, pues me Las parece que elecciones. ahora que ya viene todo este relevo adelantado pues tanto ruido político, pues esa variable, quieras o no, Pedro, pues siempre es un factor o sea, no de vuelcos, pero sí me parece que le mete un factor de incertidumbre al mercado, y va a depender mucho de cómo se lleven estos procesos lo más limpio posible, y yo te diría que pues, son las únicas cosas que yo creo. En resumen, creo que el tipo de cambio tiene fuelle para mantenerse relativamente Estable. apreciado en buenos niveles. Creo que pues ya esos niveles de ya verlo abajo del 19, creo que va a ser difícil mantenerlo. Yo diría que más bien vamos a empezar a ver un peso rondando en la banda de los 19 y 20, o sea, ahí, y promediando muy cercano a los 19.50, y de ahí creo que ya se va a mantener relativamente estable para el resto del año, y pues obviamente que en los episodios que haya de volatilidad, ya sea por cuestiones del sector financiero o por las cuestiones internas, intrínsecas, políticas o geopolíticas del exterior, pues yo creo que ahí es donde podríamos ver pues algunos episodios donde empecemos a tocar arriba de los 20. Pues estimado Pablo, sin duda que creo que hoy, pues ahora sí que nos acabas de aterrizar, en temas de tipo de cambio. Digamos, yo creo que una de las conclusiones bien podría ser que
este superpeso pues es otro de las coyunturas que se han dado en los últimos 5 o 6 años, ¿no? De pronto se aprecia y de pronto ahí aparece el superpeso en las primeras planas, pero realmente es un tema coyuntural. Estamos hablando que el tipo de cambio, bueno, en el 2023 pues va a estar por ahí, vamos a decirle que estable, arriba, abajo, pero finalmente va a estar estable, con algunos puntos en alerta, bien como lo dices, los mercados, esto de las remesas, o sea, lo que tiene que ver con la relación de Estados Unidos, que le pudiera por ahí pegar a las remesas, el tema del COVID, ¿no? Este tema de que en China está como que muy, tema muy caliente y que no vaya a empezar otra vez a contagiar a la economía mundial. También podría ser incluso ahorita también el tema de la guerra con Ucrania, que también podría tener por ahí un contagio. Entonces realmente, pues ahora sí que nos acabas de aterrizar y debemos de ver las cosas con otra óptica, ¿no? Y creo que bien como lo pones también en la mesa, la preocupación de la inflación, que el Banco de México en su estrategia logre controlar este tema de la inflación, bien como lo dices, Estados Unidos ya empezó a moderar. En México, bueno, pues el escenario es que hasta 2024, es cierto, por ahí de enero, que venga la convergencia esta que bien tú comentas. Entonces, creo que nos acabas de hacer un excelente resumen y bueno, tranquilos, que todo está dentro de los parámetros, ¿no? Creo que debemos ir acostumbrados, tenemos esta política flexible, bien como también lo comentaste, esta política flexible del Banco de México, que bien como dices, tenemos que hablar de apreciaciones y depreciaciones, las devaluaciones a lo mejor si no quedaron en el pasado, pero bueno, son palabras que a lo mejor ya no aplican para este tipo de política, muy interesante, y bueno, pues estos instrumentos que tiene también el Banco de México para intervenir cuando hay abruptos, tanto al alza como a la baja, ¿no? Entonces, pues excelente. Y las coberturas que tienen acceso las empresas, que por el otro lado. Y las coberturas que tienen las empresas. Exactamente, cubre esta parte, pues en realidad. Y en este caso recordarás que también es importante no olvidar, Pedro, que México tiene coberturas petroleras. Así es. Que se mantiene esta estrategia y que creo que pues también eso garantizan de que los flujos se mantengan y eso pues mantiene que la entrada al menos esperada de dólares que vengan por petróleo se mantengan y pues me parece que ese es otro acierto también que hay que reconocerle al gobierno, que han mantenido esta estrategia, que cada vez pues nos las han reservado como material de reserva por cuestiones de mercado y de no hacer que se encarezcan, pero me parece que es una estrategia que siempre he considerado que ha sido acertada, lo de las coberturas petroleras. La llamada, esto que acabas de comentar muy bien, la gestión de riesgos. Creo que ya empezamos a tener una cultura muy interesante y que gracias a eso, pues bueno, por eso también esta estabilidad en el país de alguna manera. Pues muy bien, estuvimos con el doctor Pablo López Sarabia, del Departamento de Economía del Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe. Muchas gracias por la entrevista. Al contrario, Pedro, gracias y hasta luego. Hasta luego.